Buenos días, hoy es 27 de abril del 2026. Es el día y la hora que se grabó este video en YouTube, hora de la Ciudad de México, en el que vamos en el día 117 del 2026. Nos quedan 249 días todavía completotes para llegar al 2027, pero se podrían tomar todo el mes de diciembre de descanso y nos quedarían 219 días, que es muy buen número. Y vamos en la semana 18, actuamos en la semana 18, como nos dice Carla, y tenemos 35 semanas por delante, o sea, muchísimo tiempo por delante. Y por eso estamos leyendo a Angela Duckworth con su libro Grit, que es un bestseller, puro bestseller aquí. Y nos quedamos en la página 197. Hay que darle caña a este libro. Vamos muy lentos. 197, 197. A ver, este lo empezamos a leer y esta página, ¿no? El viernes estábamos leyendo este. No sé si está muy grande. Lo siento muy grande, ¿cómo lo ven? No, chiquito. No, el otro era demasiado. Bueno, pues empecemos con esta revisión. Dice, si alguien quiere leer, Lili, ¿cómo estás? Qué gusto verte, amiga. Si alguien quiere leer, me dice, yo quiero. Pueden leer. Hoy estoy completamente descansado, dormido, súper ejercitado, con 30 minutos que hice, bueno, 10 hice solo, 10 y 20 con Yosa de cardio. Estamos muy energéticos. Bueno, un ejemplo del test que Marty y sus alumnos crearon para distinguir a los optimistas de los pesimistas es el siguiente. A ver, yo no he escuchado suficientemente hola, buenos días a mis compañeros, no a mí, pero por favor se pueden saludar a ustedes y a sus compañeros, si son tan amables. Buenos Quiero días. eso, es Buenos que me días, siento José, aquí Bien. súper. Carla, Lili, Susi, Gracias, Lulu. A Teresita. ver, Lili, José Manuel, Susi. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ya, ok, ya pasaron todos. Muy bien. Buenos días a todos. Muy bien, José Manuel, te estuvimos esperando a las 5 de la mañana. ¿Mm? No hay pretexto, no hay Una excusa, uno disculpa. debe dormirse bien. Bueno, vamos a repasar esta página que fue la que ya leímos, pero para agarrar el contexto. Y estaban hablando del ejemplo del test que Marty y sus alumnos crearon para distinguir a los optimistas de los pesimistas. Y ese es el siguiente. Imagínate que no puedes hacer todo el trabajo que se espera de ti. Ahora, imagínate cuál es la causa principal. ¿Qué te viene a la cabeza? No, pues no puedo correr 35 kilómetros. Después de haber leído, no puedo escribir un libro en un día. No. Después de haber leído esta escena hipotética, la puntuación de tus respuestas dependerá de los temporales frente a los permanentes. Ah, sí, miren, esto es ya muy estratégico. Y de lo concretas frente a lo omnipresentes que sean. Voy a leer esto dos veces más, una sin los paréntesis. Después de haber leído esta escena hipotética, la puntuación de tu respuesta dependerá de los temporales y de lo concretas que sean. Refiriéndose a temporales en comparación con lo permanente y concretas en comparación a lo omnipresente. Tiene que ser súper concreta y específica en el tiempo y su duración para ser temporal. Si eres un pesimista, tal vez te digas lo he echado a perder todo. O soy un perdedor. Estas explicaciones son permanentes.
no hay demasiado que puedas hacer para cambiarlas. También son omnipresentes. Lo más probable es que influyan en muchos otros aspectos de tu vida y no solo en el laboral. Las explicaciones permanentes y omnipresentes que la adversidad transforman las pequeñas complicaciones en grandes catástrofes. ¿Sí? Entonces, esas explicaciones permanentes y omnipresentes para la adversidad transforman las pequeñas complicaciones en grandes catástrofes, cuidando el vocabulario, el lenguaje, la semántica, la estructuración de las cosas que pensamos, vocalizamos y decimos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esa cosa tan chiquitita se puede volver en una catástrofe en la vida, porque yo no puedo correr 50 kilómetros y luego ya, o sea, nunca puedo correr. Además, eso es mucha distancia, pero 10 sí. Hacen que te parezca lógico rendirte, pero si eres optimista, tal vez te digas, no he organizado bien mi tiempo o no he trabajado bien por las distracciones. Estas explicaciones son temporales y concretas. Al ser resolubles, o sea que se pueden solucionar, te motivan a quitarte estos problemas de encima, al ser resolubles. Resolubles que se resuelven, pues bueno, que se resuelven, no importa si es resolution o solventables. Muy bien. Usando este test, Marty confirmó que los pesimistas comparados con los optimistas tienden más a sufrir depresiones y ansiedad. Es más, los optimistas destacan mucho más que en los campos que no tienen que ver directamente con la salud mental. Por ejemplo, los estudiantes universitarios optimistas suelen sacar mejores notas y son menos proclives a dejar la carrera. Los jóvenes adultos optimistas están más sanos en la madurez y son más longevos que los... Ojo, los jóvenes adultos, o sea, nosotros, optimistas, o sea, nosotros, y realistas, estamos más sanos en la madurez y seremos más longevos que los pesimistas. Y también están más satisfechos con su matrimonio. Un estudio de campo de 1 año de duración realizado por la aseguradora MetLife. Mira, Lili, o sea, fíjate aquí, hay datos. Reveló que los agentes de seguros optimistas tiendan 2 veces más a conservar sus trabajos y venden un 25% más de pólizas. O sea que un filtro inmediato sería optimista o pesimista. Pesimista, siento, next. Que sus colegas pesimistas. Asimismo, además contagia el ambiente. Los estudios llevados a cabo sobre vendedores que trabajaban en telecomunicaciones, inmobiliaria, productos de oficina, ventas de coches, banca y en otros sectores han revelado que los optimistas rinden de un 20 a un 40% más que los pesimistas, o sea, mínimo 20%. Un gran número de nadadores de élite. ¿Por qué está tan mal esta traducción? Un gran número de nadadores de élite, entre ellos muchos que estaban entrenando para formar parte del equipo olímpico de Estados Unidos, participaron en un estudio en el que se sometieron al test sobre el optimismo. El de Marty, ¿no? Los entrenadores les pidieron a continuación a cada uno que nadaran dándolo todo como si participaran en una competición. Y luego les mintieron diciéndoles que habían nadado un poco más despacio de lo habitual. Al ofrecerles una segunda oportunidad, los optimistas nadaron al menos con la misma rapidez que en el primer intento. En cambio, los pesimistas lo hicieron con más lentitud, o sea, se sintieron fracasados desde el inicio. ¿Cómo ven los modelos del grit los reveses? Es decir, estas personas que son modelos del grit, de la pasión, de la perseverancia, de la garra, de la... Eso. ¿Cómo ven los reveses esas personas? Y nos dice Ángela. He descubierto que todos los interpretan con optimismo. La periodista Hester Lacy se ha encontrado con el mismo sorprendente patrón es que tengo una idea en la mente. Fíjense, ¿cómo ven los modelos del grit los reveses?
Si alguien puede comentar de las cosas que construimos en el mundo, ¿cuáles son cosas muy caras? Un edificio, ok. ¿Qué más es muy caro? Un puente, muy bien. Díganme otra cosa. Exacto, ese también. Entonces me pongo a pensar, imagínense el dineral que se ocupa hacer un cohete que va para arriba y que se separe en partes y que luego regrese y se estacione en el mismo lugar. Y que cuando quieren hacer uno más potente, con menos energía, lo van a probar y ¡puf! Explota. ¿A ustedes creen que el señor Elon Musk va a decir, no, no, ya no lo vamos a hacer? No, mal, Cueste está lo mal. que cueste. Dice, no, es otro, justo, es otro. Vamos a probarle, ¿no? Entonces, es parte. Exacto, Yusa. Cueste lo que cueste, vamos a hacerlo funcionar. ¿Y cómo aterrizan esos derechitos para atrás? Una belleza. La periodista Hester Lacy se ha encontrado con el mismo sorprendente patrón al entrevistar a sujetos con una extraordinaria creatividad. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? Les preguntó. Tanto si se trata de artistas, empresarios o activistas comunitarios, sus respuestas son casi idénticas. No suelo desanimarme. Intento aprender de todo lo que me ocurre. Me digo, esta vez no me ha ido demasiado bien, pero seguiré adelante. O sea, claro, así me ubico a estas dos personas. En la época a Elon Musk y al Jeff Bezos, que también hace sus cositas para subir y bajar. En la época en que Marty Seligman estuvo 2 años sin dedicarse a la investigación del laboratorio, Aaron Beck, su nuevo mentor, se estaba cuestionando su propia formación en psicoanálisis freudiano. Como a la mayoría de los psiquiatras de aquella época, les habían enseñado que cualquier clase de enfermedad mental procedía de conflictos inconscientes de la infancia. Ojo, esto solo es el psicoanálisis freudiano. Pero Beck discrepaba. Tuvo la audacia de sugerir que un psiquiatra podía hablar directamente con su paciente de aquello que le preocupaba y que la terapia se podía centrar. A ver, vamos otra vez. Tuvo la audacia de sugerir que un psiquiatra podía hablar directamente con su paciente de aquello que le preocupaba y que la terapia se podía centrar en los pensamientos de los pacientes, en ese diálogo interior. El nuevo método de Beck se basa sobre todo en el descubrimiento de que el mismo episodio objetivo, perder el trabajo, tener un encontronazo con un compañero de trabajo, olvidarse de llamar a un amigo, la separación y todo, se podía interpretar subjetivamente de muy distintas maneras. Y estas interpretaciones de cada individuo subjetivamente, en lugar del episodio objetivo en sí, eran lo que causaban nuestros sentimientos y nuestra conducta, la especificidad de esa persona, que aspira a tratar la depresión y otros trastornos psicológicos, ayudando a los pacientes a pensar con más objetividad y a comportarse de forma más sana. Eso ha revelado que sean cuales sean los sufrimientos padecidos en la infancia, en general podemos aprender a observar nuestro diálogo interior negativo y a cambiar nuestra conducta disfuncional. Como ocurre con cualquier otra habilidad, podemos aprender a interpretar lo que nos sucede y a reaccionar como una persona optimista. La terapia cognitiva conductual se está ahora utilizando ampliamente en el tratamiento psicoterapéutico para la depresión y se ha demostrado que sus efectos son más duraderos que los medicamentos antidepresivos. Este es solo un punto de vista, pero se tratan multifactorialmente, se tratan con ejercicio, con terapia, con medicamentos, con contexto, con todo. Varios años más tarde de mi incursión en el mundo de la investigación del grit,
el nombre de este libro, La garra, la pasión y la perseverancia. Wendy Cobb, la fundadora y directora ejecutiva por aquel entonces de Teach for America, Enseñar América, fue a visitar a Marty. En aquella época yo todavía estaba cursando los estudios de posgrado con él y me hacía mucha ilusión asistir a este encuentro por dos razones. La primera porque Teach for America, Enseñar para Estados Unidos, estaba mandando a cientos de jóvenes recién licenciados a zonas de todas partes del país donde había escuelas con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos. Sabía que haberlo vivido de primera mano, que la enseñanza era una profesión que exigía grit y que en los centros urbanos y rurales donde el Teach for America te mandaba, todavía necesitabas más. Todavía mucho más que todos esos adversidades. En segundo lugar, porque Wendy ejemplificaba la pasión y la perseverancia. Era famosa por haber concebido el Teach for America durante su último año de carrera en la Universidad de Princeton. Y, a diferencia de muchos idealistas que acabaron renunciando a su sueño, no había parado hasta hacerlo realidad, empezando de la nada y creando una de las organizaciones educativas sin ánimo de lucro más importantes e influyentes del país. Una actividad incesante. Era tanto el valor esencial en el Teach for America como la frase con la que los amigos y los compañeros de trabajo de Wendy describían su estilo de liderazgo. En aquella reunión, los tres desarrollamos una hipótesis. Los profesores que afrontaban las adversidades con una actitud optimista tenían más grit que los más pesimistas. Y este predecía a su vez una enseñanza de mayor calidad. Por ejemplo, un profesor optimista estará de acuerdo buscando maneras de ayudar a un alumno que no coopera. En cambio, uno pesimista supondrá que no puede hacer nada más por él. Para comprobar si eso era cierto, decidimos evaluar el optimismo y el grit de los profesores antes de que pisaran el aula y un año más tarde. Ver los componentes que habían sido a la hora de ayudar a los alumnos a progresar en los estudios. Y yo les voy a contar, fíjense que pasa algo similar en los entornos de educación superior, media superior, preparatorias y universidades públicas en el país, en México. Gran parte, por ejemplo, en el aprendizaje de idiomas, mucha parte de lo que impide que se dé ese bien aprendizaje es que hay un gran número de maestros que piensan que los alumnos no lo van a poder hacer en inglés. Y entonces lo que transmiten es eso y se ponen esos objetivos muy limitados, muy chiquitos. Y lo tratan como está aquí, pero cuando se logra primero decir el maestro, oye, es un chavo, tiene 17, 18, 19 años, puede aprender lo que se le pega la gana. Aunque esté distraído, también aprende. La época de aprendizaje como que sin esfuerzo, ¿no? Es rápido. Entonces hay que cambiar esa perspectiva. Pero bueno, solo era una idea y ese es uno de los grandes retos que hay en la educación pública del país. No son los alumnos únicamente. Aquel agosto, 400 profesores del Teach for America hicieron la escala del grit y el test de Marty para que pudiéramos evaluar su optimismo, según el grado en que se centraban en las causas temporales y concretas de los episodios negativos y en las causas permanentes omnipresentes de los positivos. Interpretamos, según esas dos, sus respuestas como optimistas. Y según el grado en que hicieran lo contrario, las interpretaciones como pesimistas. En la misma encuesta evaluamos un elemento más, y la felicidad. ¿Por qué? Porque había un pequeño, aunque creciente conjunto de evidencias científicas que demostraba que la felicidad no era simplemente la consecuencia de hacer bien un trabajo, sino también una causa importante de ello.
Además, sentíamos curiosidad por saber lo felices que eran los profesores con más grit. Es que la pasión por un objetivo de perseverancia en el comportamiento, a ver, voy a repetir esto, es que la pasión por un objetivo y la perseverancia en él comportaban un precio, o era posible tener grit y ser feliz a la vez. Un año más tarde, voy a anotar aquí una nota. Vamos a hacer traducir mejor este libro de un, un año más tarde. ¿Dónde está la felicidad? ¿Por qué? Porque había un pequeño creciente conjunto de evidencias científicas que demostraba que la felicidad no era simplemente la consecuencia de hacer bien un trabajo, sino también una causa importante de ello. Además, sentíamos curiosidad por saber lo felices que eran los profesores con más grit. Es que la pasión por un objetivo y la perseverancia en él comportaban un precio, o era posible tener grit y ser feliz a la vez. Un año más tarde, cuando Teach for America había tabulado los índices de competencia de cada profesor basándose en el rendimiento escolar de los alumnos, analizando nuestros datos, tal como esperábamos, los profesores optimistas tenían más grit y eran más felices que los pesimistas, y el grit y la felicidad explicaban a su vez por qué sus alumnos rendían más durante el año escolar. Después de quedarme mirando estos resultados, un rato empecé a recordar mis propias experiencias como docente. Me vinieron a la memoria las numerosas tardes que había vuelto a casa exasperada y exhausta. Recordé las luchas mantenidas con mis catastróficos diálogos interiores sobre mis aptitudes. Dios mío, no tengo remedio. Así se decía. Y sobre las de los jóvenes a mi cargo. ¿Lo ha vuelto a entender mal? Ella nunca lo aprenderá. Y me acordé de las mañanas en las que al levantarme decidía que, después de todo, valía la pena probar una táctica más. A lo mejor, si me llevo una barrita de chocolate y la corto en trozos, comprenderán la idea de las fracciones. Quizás si les pido a todos que limpien su armario los lunes, se acostumbrarán a mantenerlos limpios. Los datos de este estudio sobre los profesores jóvenes, las intuiciones de Wendy Cobb, las entrevistas con los modelos del grit y medio siglo de investigaciones psicológicas apuntaban a la misma conclusión llena de sentido común. Cuando seguimos intentando encontrar una forma de mejorar nuestra situación, es posible que la encontremos. Entonces, tip de esta página: sigue, sigue y sigue, intenta, sigue y encuentra una forma de mejorar tu situación, y es más factible que la encuentres. Bueno, ese es el tip. Pero cuando nos rendimos, suponiendo que no la encontraremos, nos aseguramos de no conseguirlo. Sí. Así que eso vale la pena una foto así, y la mandamos por acá. Ya le estamos mandando al WhatsApp para que la tengan. Creo que vale la pena. Como un recordatorio, miren, ya sabemos, es algo muy básico, pero si estás terqueando en que no, tal vez no, pues ahí está. O como se cita a menudo a Henry Ford declarando: tanto si piensas que puedes o que no puedes, en ambos casos tienes razón. La bronca no es tanto si tienes razón o no tienes razón, es que provocas eso. Y luego estás pensando que siempre tienes razón. En la época en que Marty Seligman y Steve Meyer estaban investigando los nexos entre la desesperanza con la falta de control percibido, Carol Dweck
una joven estudiante de psicología progresaba en sus estudios. Interesante, Carol Dweck es la autora de un libro que vamos a leer que se llama Mindset. Carol Dweck, una joven estudiante de psicología, es que todos están complotados. Es una conspiración entre todas estas personitas. Carol Dweck, una joven estudiante de psicología, progresaba en sus estudios. A Carol siempre le habían intrigado que algunas personas perseveraran y otras se rindieran ante las mismas circunstancias. Nada más licenciarse, se matriculó para realizar el doctorado en psicología y se planteó esta cuestión decidida a esclarecerla. Dijo, yo voy a esclarecer esto. Y lo hizo. Las investigaciones de Marty y Steve sobre psicología positiva habrían influido mucho en ella. Creía en sus hallazgos, pero le parecían incompletos. Sin duda, atribuir nuestro sufrimiento a causas que no podemos controlar es debilitante, pero ¿de dónde venían esas atribuciones? ¿Por qué se preguntaban una persona se volvía optimista y otra pesimista? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque en uno de sus primeros estudios, Carol trabajó con alumnos de secundaria para identificar a los jóvenes de ambos sexos que, según el consenso de los profesores, el director y el psicólogo del colegio se mostraban especialmente indefensos ante el fracaso escolar. Tenían el presentimiento de que esos alumnos lo achacaban a la falta de capacidad intelectual, en lugar del esfuerzo. Es decir, Carol sospechaba que no eran pesimistas solo por una larga serie de fracasos, sino más bien por sus ideas sobre el éxito y el aprendizaje. Para ver si estaban en lo cierto, Carol dividió a los jóvenes en dos grupos. A los de un grupo les asignó un curso donde solo iban a triunfar. Durante varias semanas resolvieron problemas de matemáticas y al final de cada sesión, el margen... ¿Qué pasó? Se movió. Es decir, Carol sospechaba que no eran pesimistas solo por una larga serie de fracasos, sino por ideas sobre el éxito y el aprendizaje. No puedo aprender, esto no es para mí, yo no voy a tener éxito, esto está muy difícil y demás. Para ver si estaban en lo cierto, Carol dividió a los jóvenes en dos grupos. A los de un grupo les asignó un curso donde solo iban a triunfar. Durante varias semanas resolvieron, eso ya lo leímos. Y a los del otro grupo les asignó un curso de reconversión de atribuciones. Esos jóvenes también resolvían problemas de matemáticas, pero de vez en cuando, en una sesión en particular, les advertían que no habían resuelto bastante y que debían esforzarse más. Un detalle de crucial importancia, tienes que esforzarte más. A continuación, les pidieron a todos que resolvieran una combinación de problemas matemáticos difíciles y fáciles y difíciles. Carol pensó que si la causa de la indefensión de los alumnos eran sus anteriores fracasos escolares, el curso en lo que solo iban a triunfar les motivaría. Pero si el verdadero problema estaba en cómo interpretaban sus fracasos escolares, el curso de la reconversión de atribuciones sería el que daría en el clavo. Carol descubrió que los niños del curso en el que solo iban a triunfar se rindieron con la misma facilidad que antes al toparse con problemas de matemáticas difíciles. En cambio, los jóvenes del curso de reconversión de atribuciones se esforzaron más ante las dificultades. Por lo visto, habían aprendido a interpretar los fracasos como un estímulo para esforzarse más en lugar de como la confirmación de su falta de capacidad para triunfar en los estudios. Yo creo que también tenía que ver que Carol les dijo, deben haberse esforzado más. Y ellos entendieron, sí, debo haberme esforzado más. No, ya no puedo esforzarme más o no hay más esfuerzo de donde pueda sacar de mi cerebro.
A lo largo de las 4 décadas siguientes, Carroll siguió investigando con más profundidad. Al poco tiempo descubrió que independientemente de la edad de las personas, las personas tienen teorías privadas de cómo funciona el mundo, o sea, personales, propias. Estos puntos de vista son conscientes en el sentido de que si Carol nos preguntara al respecto, le responderíamos sin ningún problema. Pero al igual que los pensamientos analizados en la terapia cognitiva conductual, tal vez no seamos conscientes de nuestras teorías propias hasta que nos pregunten sobre ellas. Carol utiliza estas 4 afirmaciones para evaluar la teoría de una persona sobre su capacidad intelectual. Léelas y considera hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una. Tu inteligencia, 2 puntos. No lleva 2 puntos. Tu inteligencia es algo muy básico sobre ti que apenas puedes cambiar. Puedes aprender cosas nuevas, pero no puedes cambiar tu nivel de inteligencia. Por más inteligente que seas, siempre puedes aumentar tu capacidad intelectual. Siempre puedes ir aumentando considerablemente tu capacidad intelectual. Bueno, pues aquí está como que la estrategia de, en lugar de pensar, mi inteligencia es algo muy básico sobre mí y apenas lo podré cambiar, dices, siempre puedes ir aumentando considerablemente tu capacidad intelectual. Puedes aprender cosas nuevas, pero no puedes cambiar el nivel de inteligencia. No, claro que sí. Por más inteligente que sea, siempre puedes aumentar tu capacidad intelectual. Ok. Bueno. Si te descubres asintiendo con la cabeza las 2 primeras afirmaciones y sacudiéndolas al no estar de acuerdo con las 2 últimas, en este caso, Carol te diría que tienes una mentalidad fija. Y si reaccionas de la forma contraria, te diría que tu mentalidad tiende al crecimiento. A mí me gusta interpretar una mentalidad de crecimiento de esta forma. Algunas personas creen, en el fondo, muy allá dentro en el fondo, que podemos cambiar. Al tener una mentalidad de crecimiento, suponen que es posible, por ejemplo, volvernos más inteligentes si disponemos de las oportunidades y el apoyo necesarios, si nos esforzamos lo bastante y si creemos poder hacerlo. En cambio, otras creen que podemos aprender habilidades como montar en bicicleta o expresar un buen argumento comercial, pero que nuestra capacidad de aprendizaje, nuestro talento no se pueden mejorar. El problema de esta mentalidad fija, y muchas personas que se consideran talentosas la tienen, es que no hay un camino sin baches. Al final nos toparemos con uno. En ese momento una mentalidad fija es una desventaja enorme. Es cuando un suspenso, una carta de rechazo, un día de suspensión, ok. Una carta de rechazo, un informe decepcionante sobre el progreso realizado en el trabajo o cualquier otro revés nos hunde. Debido a nuestra mentalidad fija, interpretamos esos reveses como la evidencia de que después de todo no tenemos lo que hay que tener, ya sabíamos que íbamos a fracasar, de que no estamos a la altura de las circunstancias, no señor, aquí no, perdón, Angela Duckworth, no, aquí somos más que suficientes y estamos por encima de las circunstancias. En cambio, una mentalidad de crecimiento nos hace ver que podemos aprender a hacerlo mejor todos los días, señor, ¿estamos de acuerdo? O sea, ya podremos escribir un libro de aprendizajes. Se ha demostrado que las distintas mentalidades influyen en los mismos aspectos de la vida que el optimismo. Por ejemplo, si nuestra mentalidad es de crecimiento, seremos más proclives a rendir en los estudios, a gozar de una mejor vida emocional y física y a mantener relaciones más sólidas y positivas con los demás. Hace varios años, Carol y yo les pedimos, trabajaron juntas. A más de 2,000 alumnos del instituto
del último curso que hicieran un test relacionado con la mentalidad de crecimiento. Descubrimos que los alumnos con este tipo de mentalidad tenían mucho más grit que los de mentalidad fija. Es más, también sacaban mejores notas y una vez terminaban el instituto, tendían más a cursar estudios universitarios y a terminarlos. Desde entonces, he estado evaluando la mentalidad de crecimiento y el grit tanto en alumnos más jóvenes como en adultos maduros y en cada muestra he descubierto siempre que la mentalidad de crecimiento y el grit van de la mano. Ah, cuando le preguntaban de dónde vienen esas distintas mentalidades, Carol afirma que están muy ligadas a las historias personales de éxito y fracaso de cada uno y el modo en que las personas de nuestro entorno, en especial las que ocupan una posición de autoridad, reaccionaron a esos resultados. Piensa, ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar porque esto sigue y viene complicado. Bueno, entonces nos quedamos en la página 203. Vamos a poner aquí. Página 203. Esta libreta ha sido maravillosa. Y bueno, ¿qué piensan de esto que hemos leído? Pueden abrir su micro, pueden hablar, pueden mandarlo por Zoom, digo por el chat. Lo único que no pueden hacer es telepáticamente. Todavía no me llega esa habilidad. Pero es un buen recordatorio porque esa foto que puse ahí, dice, cuando seguimos intentando encontrar una forma de mejorar nuestra situación, es posible que la encontremos, pero cuando nos rendimos, suponiendo que no la encontraremos, nos aseguramos de no conseguirla. Y lo que deben saber muy bien ustedes es que están en la primera parte. Están en el camino de seguir y seguir, intentar y encontrar y lograr mejorar nuestra situación. Pero estamos aquí en las mañanas y después de escuchar tantos autores, tantos libros y ver cómo se va relacionando uno con otro, nuestra mentalidad se está conformando con eso que absorbemos y le prestamos atención a fondo, ¿sí? Por eso, o sea, para mí era importante ver esto como un curso, nos lleva un mes, a veces un mes y una semana, o 5 o 6 semanas un libro, como un curso completo que va haciendo una estructura mental de cómo esas personas sobre el crecimiento, sobre la mentalidad, sobre el grit, sobre lo que le decimos al cerebro, no, no puedes, hasta aquí llegaste, o no, claro que sí se puede, como no sé todavía, pero voy a encontrar la forma. ¿Por qué? Porque sabemos que puede haber crecimiento, ya lo experimentaste, no tengo idea, pero sí se puede, no me estén molestando, no vayan en contra mía. Claro que lo puedes hacer, entonces ustedes lo están haciendo todos los días. Un aplauso, una felicitación y vamos a por más. Entonces, si alguien quiere compartir algo, por favor, levante la mano o abre el micrófono simplemente. Aquí es Montessori, según cada quien hace, lo va diciendo, lo va comentando. Entre en cualquier momento. Y si no, puedes pensar en esas reflexiones mentalmente. Hola ¿Qué Michael, te- buenos días. Hola Lili, buenos días. Pues justamente esto que mencionas, habla sobre
Bueno, lo que decías, ¿no? Si crees que puedes hacerlo, tienes razón, pero también si crees que no puedes hacerlo, pues también tienes razón, ¿no? Entonces yo creo que es esa parte de la mentalidad con la que nosotros realmente creemos en que sí es posible. Y a mí me vienen a la mente como en la actualidad, como pues muchas deportistas que han superado récord, que han mundiales o que han hecho cosas que antes no se habían realizado y, y dicen, pues no dejes de soñar, o sea, no dejes de trabajar en tu sueño, en la meta, porque pues los sueños sí se cumplen si tú quieres, ¿no? Ese es el punto. Y me viene a la mente también el patinador Donovan, que pues o sea, en México, particularmente en León, donde, bueno, él vivía en Guadalajara, pero luego se fue a León, pues no están las condiciones em, óptimas para ser un gran patinador olímpico en hielo, ¿no? E incluso ¿cómo se llama? El entrenador que tenía, pues tampoco era un entrenador olímpico de renombre, como los entrenadores canadienses o entrenadores rusos o japoneses que tienen los campeones. Él tenía su entrenador, pues era de aquí de Guadalajara, de hecho, pero es como creer en tu sueño, trabajar por él. Y él decía, cuando pues calificó a las Olimpiadas y después fue pasando porque quedó dentro de los primeros lugares para pasar a la siguiente ronda. Y él decía, los sueños se cumplen, porque él siempre soñó con participar en una olimpiada, ya es su segunda olimpiada, ya radica en Canadá, o sea, obviamente pues fue creciendo, pero todo partió de un objetivo muy claro y de lo que él quería. Entonces, ahorita que estamos leyendo esta parte de que si tú crees que no se puede, tienes razón, quizá es por eso, porque internamente nosotros decimos, ay, sí, pero ¿cómo crees que en mi cuenta va a haber esas cifras de 6 dígitos, ¿no? O sea, como que nuestro normal no es ese. Entonces nuestra mente nos juega en contra. Y bueno, pues a mí como que me queda eso de la lectura de hoy. Muchas gracias, Lili. O sea, qué importante que nos dice, ¿no? O sea, si te dices que si puedes o no puedes, y entonces sería como que la reacción inmediata cuando viene algo que represente un reto, poder decir, sí, sí puedo, ahorita veo cómo, pero no importa, sabré cómo, ¿no? Inclusive, ¿puedes correr un maratón? Sí, sí se puede, ¿ok? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Probablemente un año, ¿no? Porque tienes que aprender a caminar, a correr, a respirar, vas a dormir a diferentes horas, tus músculos, te enfrentarás con problemas de plantillas, de tu columna, que hay que revisar y los métodos, pero sí puedes, solo que lleva un tiempo, ¿no? Y 4 horas diarias de aplicarle a eso. Entonces, quieres hacerlo, tienes las 4 horas, vas a pasar los sufrimientos y demás. Sí, perfecto, sí hace. Si no, pues no. Pero sería como que esa parte, ¿no? Oye, ¿puedo escribir un libro? Sí. ¿Ya lo has hecho? No. ¿Cómo sabes que sí? Porque hay personas que lo escriben, yo también puedo, pero investigar cómo voy a ver cuál es el paso y probablemente, me va a llevar más tiempo que una persona experimentada, pero sí se puede hacer. Y como dices, Lili, si realmente lo quieres hacer, ¿no? Porque es importante para ti hacerlo, pues tomas esa actividad, no importa. Por eso puse dos ejemplos, uno muy físico y uno muy de mentalidad y concentración, pero le puedes decir que sí, ¿no? Bueno, estamos en la parte de la discusión. Yo sé que están ocupados corriendo de aquí a allá.
casi hora de salir, o ya salieron, o están justo dejando a los hijos en la escuela. Pues ya, a estudiar. Bueno, a mí me gustaría que me dijeran si hay algo que pensaban que era difícil hacer y que un día dijeron, no, me voy a poner a hacerlo y seguramente lo haré mejor y que ya se dieron cuenta que salió mejor. Bueno, voy a parar. Bueno, nos quedamos en la página 203. Terminamos este bloque y los que se tienen que ir, que les vaya muy bien. Adelante, Lili. Ah, pensé que ibas a hablar. No, no te apures. Aquí yo le pongo un mito. Bueno, los que tengan que irse ahora, que tengan muy buen día, buen negocio. Ah, llévense mucho grit del libro y nos vemos mañana. Y tú, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal. Todo lo demás, campanitas, notificaciones, todo eso. Gracias, buen día.